Laboratorio de Innovación Social, ese pequeño ítem ahí, que somos una organización que estudia, observa distintos ecosistemas de innovación alrededor del mundo y tratamos de capturar prácticas y técnicas aplicables a nuestro ecosistema en particular, al ecosistema local, entendiendo siempre a la innovación como un fenómeno que se da socialmente, no es solamente un factor atado a la tecnología, es algo que vamos a ir por ahí desandando en términos de cómo lo pensamos a través de estos encuentros que vamos a tener. La idea es que hagamos de esto una construcción donde ustedes puedan aportar, donde ustedes puedan... no somos muchos, así que va a dar como para que hagamos mucho de diálogo, mucho de sacar las dudas en el momento en el que vayan surgiendo las dudas o expresar los puntos de vista. Siempre digo que tengo una tendencia a sonar mucho más seguro de lo que estoy de algunas cosas, entonces por ahí va a sonar como si fuera una verdad escrita en piedra y a través de 50 libros. Si ustedes se sienten que no les cierra algo, desafíenlo en el momento y vamos a ir conversándolo y por ahí mejorando el concepto entre todos también. Un poco la idea durante el día de hoy va a ser llegar a un mejor entendimiento de la palabra innovación, descubriendo todo el entorno, todo el contexto que tiene innovación. Descubriendo también que hoy por hoy hablar de innovación es hablar de una necesidad dentro de un emprendimiento, dentro de una empresa. Hoy cuando hablamos de innovación estamos hablando de supervivencia de una empresa. No estamos hablando de un lujo reservado para empresas grandes, de un lujo que, algo a lo que no van a poder acceder las empresas chicas. Son precisamente las empresas chicas las que, si no innovan, no van a tener chances de seguir progresando. Y para empezar a hablar de innovación, yo quería ver cómo se construye esa palabra, ¿no? Cómo llegamos a lo que hoy entendemos innovación. Porque hoy sí, sale en el diario, sale por todos lados. No, porque lo que necesita una empresa es tener innovación. ¿Cómo llegamos a esa palabra? ¿Cómo llegamos a la serie de necesidades que determinaron que hoy estemos necesitando innovación? A ver, los que son más de lingüística, de medios, tienden a hablar de que hay significados que se van construyendo alrededor de una palabra y muchas veces no dependen del origen o de la etimología de la palabra misma, es como el contexto le va dando significado a esa palabra. Entonces vamos a ver un poco de contexto de cómo llegamos a esto de innovación. Vamos a empezar, no nos vamos a ir muy lejos, vamos a ir a los contextos de los 90 y lo que pasaba en los 90. Ahí tenemos algunos íconos de los 90, desde series de tele, personalidades, personajes, etc. Pero ¿qué pasaba en los 90 en la economía, en el mundo? En los 90 los Estados Unidos se habían dado cuenta que no eran tan eficientes haciendo lo que creían que sabían hacer muy bien. Venían de perder malamente batallas económicas contra las empresas japonesas, por ejemplo, que con una base de mucha disciplina y foco y eficiencia habían logrado desplazarlos en industrias que habían sido como históricas de los Estados Unidos, como era la industria automotriz. O sea, era el momento, los 90, donde las empresas japonesas vendían más autos en Estados Unidos que las empresas norteamericanas en Estados Unidos, ¿no? En ese momento, si nosotros tenemos que rescatar una serie icónica de la tele de los 90, muchos de ustedes la van a conocer por el remake, porque no la deben haber vivido, pero era Brigada A, ¿no? Brigada A era la serie icónica de los 90. ¿Se acuerdan cómo terminaba Brigada A? Brigada A terminaba cada capítulo con Aníbal, que era el coronel, el jefe de la banda, diciendo: me encanta cuando un plan se realiza. Porque en ese momento lo importante era que ante todo tuviéramos un plan y que después fuéramos capaces de ejecutar ese plan. Entonces,
La belleza de algo bien hecho en los 90 estaba alrededor de poder imaginarse un plan y ejecutarlo casi coreográficamente, a la perfección, lo que uno había planeado. En ese momento uno decía, hicimos bien las cosas. ¿Por qué hicimos bien las cosas? Porque teníamos un plan y ejecutamos un plan. Pero después cayeron los 2000, con sus íconos, sus personajes, sus situaciones. Y no sé si ya más cercano tienen así como un hito fuerte en negocios que hubo en los 2000, que fue que lo que se conoce como que se rompió la burbuja de Internet. Había un montón de empresas de Internet valuadas en millones y millones de dólares y de pronto los inversionistas se dieron cuenta de que no valían esos millones y millones de dólares. Se dieron cuenta que había empresas que a veces eran simplemente una traducción de una necesidad que existía antes y que en el nuevo contexto ya no tenía sentido, que había empresas que prometían un crecimiento que no iban a tener, que no era tan sencillo decir, bueno, pongo un negocio online y es sinónimo de que va a explotar en términos comerciales. Si nosotros rescatamos en ese momento una serie de los 2000 icónica, era esta, Lost. No sé si recuerdan un poco, pero en la temática de Lost era como que cada día volvía a empezar y cada día descubrías algo nuevo. Y lo importante era cómo se respondía ante eso nuevo. La palabra que surgió en los negocios en los 2000 fue agilidad, ¿no? Era esta agilidad para que cuando venía una situación externa que nosotros no esperábamos, fuéramos capaces de recibir y aprovechar ese cambio. A nosotros nos llegaba una condición cambiante, externa, cambiaba el mercado, dejaban de existir, no sé, los monitores de tubos de rayos catódicos, dejaban de existir una tecnología y yo me adaptaba y hacía otra cosa, ¿no? Kodak, dejaban de existir las cámaras con film y cómo me reinventaba como compañía. Disculpe. Vamos viendo así como la necesidad de una empresa, donde ahora nos están diciendo innovación, 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 fue como cambiando y asimilando lo anterior, ¿no? El hecho de que vos tengas que ser capaz de reaccionar ante lo imprevisto no te quita que vos debas tener un plan y que después debas ejecutar ese plan. Lo que pasa es que ya pierde relevancia si ese plan no es capaz de responder ante lo imprevisto. Pero nos podemos mover una década más para acá. Nos movemos a los 2010. ¿Y qué es lo que pasa en los 2010? ¿Qué es lo que nos piden? ¿Qué podemos rescatar? Por ahí podemos rescatar alguna otra serie icónica, ¿no? Y lo que rescatan en los 2010 ya no es cómo reacciona uno ante un cambio. Los negocios ya no te piden, no es suficiente poder reaccionar ante un cambio. Ahora, y acá es donde empieza a meterse esta palabrita innovación, uno tiene que ser capaz de generar ese cambio. Tiene que tener una estrategia para ser parte uno de la cresta de la ola, ser parte uno del cambio que se va a gestar, del cambio que se va a generar. O sea, de ahí que en la iconografía de los 2010 está el tipo que no es que reacciona ante lo que le pasa, genera lo que le pasa. ¿No? Hace que las condiciones del entorno se vayan dando para que a él le pasen esas cosas. Y ahí es donde entra a jugar un poquito el concepto de innovación. Vamos a ponernos un poquito más
ingenieriles, si se quiere, tampoco tanto, ¿no? Matemática, diagrama de Venn. Pero para tratar de definir... Disculpe. Para tratar de seguir definiendo esto que llamamos innovación. Llamamos innovación, lo ponemos en el contexto de esto, de algo que nos va a generar un cambio. Si percibimos que algo tiene novedad, tiene adopción y tiene valor. Tratamos de que exhiban esas tres cosas como para poder nosotros estar conversando acerca de eso en términos de innovación. Vamos a ir viendo algunos ejemplos. Uno es la tecnología Dish Stirling. No sé si están familiarizados, ha salido, eventualmente sale en el diario como el proyecto Inti Huasi, la Casa del Sol. Es una tecnología solar que se desarrolló en Argentina con investigadores de la UBA, investigadores del IUA, que tenemos algunos de los participantes por acá. Básicamente es un motor de muchísima eficiencia termodinámica, mucho más allá de lo que podemos ver en un motor, no sé, un motor diésel, los motores de combustión que en general percibimos como eficientes, mucho más eficientes que eso. Básicamente consiste como en una membrana que al calentarse empieza a vibrar y esa vibración genera movimiento y yo con ese movimiento puedo generar energía eléctrica. La aplicación de ese modelo es novedosa, porque en general no se estaba utilizando esa tecnología para la producción de energía eléctrica. No se estaba utilizando esa tecnología de esa manera. Tiene un valor adicional esto, porque hoy por hoy el negocio de energía solar a través de células fotovoltaicas está prácticamente monopolizado por China. China es el único que tiene prácticamente copado todo el mercado y es capaz de producir con eficiencia células fotovoltaicas. Entonces, ir por el lado de energía solar, la producción de energía solar con células fotovoltaicas requiere un alineamiento muy fuerte con China en términos estratégicos. El hecho de poder tener una alternativa fuera de eso, obviamente tiene un valor estratégico importante. Más allá de que tiene un valor per se en que nosotros tenemos grandes superficies que son muy fértiles para explotar a través de energía solar. Al día de hoy, el proyecto Inti Huasi tiene solamente una granja de estos motores, creo que está en Jujuy, en uno de esos lugares donde tienen sol 350 días al año, como un experimento, se está probando ahí. Pero de nuevo, obviamente tenemos novedad, obviamente tenemos valor, originalidad en esto, tenemos un beneficio en esto, pero no está difundido. No tenemos novedad, no tenemos adopción. Entonces, esta tecnología hoy no es una innovación. Tiene potencial innovador, pero no es una innovación. La corriente alterna, por ejemplo, fue descubierta más de 100 años antes de que comenzara a ser utilizada regularmente. Hasta el momento no había sido una innovación, porque no había tenido difusión. Todos estos son ejemplos que tratamos de tirarlos un poquito a un extremo, pero siempre trabajamos en zonas grises. Esto es lo que nos sirve a nosotros para empezar a conversar. Cuando alguien tira una idea y decir, no, pero acá
no sé si es tan novedoso, o no sé si no nos va a costar mucho tener adopción con esto, o no sé si esto tiene un valor real. Y por valor, tenemos la definición de valor que usa en general la Oficina de Patentes de los Estados Unidos o las oficinas de patentes alrededor del mundo, donde dicen es un valor para la humanidad de algún tipo. Pues podríamos decir que las metanfetaminas o todo tipo de drogas, de lo que ahora se denominan drogas recreacionales, lamentablemente tienen muchísima adopción, son relativamente novedosas, pero no tienen un valor para la humanidad. La expectativa de vida de un adicto al crack es menor, mucho menor, 10 veces menor que la expectativa de vida de una persona infectada con HIV. Da una idea de, bueno, está bien, tenemos una novedad, tenemos algo que está lamentablemente muy difundido, pero tenemos algo que carece de valor para la humanidad. Estamos, de nuevo, en presencia de algo que no es una innovación. Hay veces que tenemos prácticas que son sumamente adoptadas, sumamente difundidas, que tienen un valor per se, como el papel moneda, pero que hace 5.000 años que andan dando vueltas, ¿no? Entonces, no tenemos novedad en eso. Un ejemplo que damos siempre de una innovación, y para mostrar que las innovaciones no siempre pasan por tecnología, una app electrónica, software. El bypass fue una innovación. ¿Conoce más o menos el procedimiento del bypass? Fue un procedimiento que desarrolló René Favaloro en la Universidad de Cleveland. En su momento revolucionando la forma de solucionar una de las arterias del corazón tapadas, reemplazándolo, haciendo un bypass, un puente con otra arteria, con un pedazo de la vena safena. Es el segundo procedimiento quirúrgico más realizado en el mundo, o sea que en términos de adopción evidentemente lo tiene. Se estima que el año pasado se salvaron más de 100 millones de vidas por haber utilizado el bypass, en un contexto donde ya hay técnicas más novedosas, como por ejemplo los stents, que también son un invento argentino, ¿no? Creería que el stent fue una innovación con mucho mejor resultado para quien lo desarrolló que el que tuvo Favaloro con el bypass. No sé si está más o menos al tanto, pero el que desarrolló el stent en Argentina, no recuerdo el nombre del médico, le hizo un juicio a los laboratorios que empezaron a comercializar el stent en sí mismo y lo ganó hace unos pocos años, un juicio por 400 millones de dólares. Pero también fue algo desarrollado desde Argentina. Es cierto, sin embargo, que si bien las innovaciones no necesitan tener un núcleo tecnológico, hoy la tecnología atraviesa todo. Entonces, que nosotros estemos pensando hoy en innovar sin que tener la variable tecnológica cruzando esa idea hoy, y nos va a costar encontrar algo que cumpla con esas condiciones. Acá tenemos algunos ejemplos así como muy cortos de innovaciones que por ahí podemos estar viendo. Esta, por ejemplo,
Es un concreto capaz de absorber hasta 4.000 litros de agua por minuto. Para zonas inundables, para... No necesita, eso evidentemente requiere un montón de conocimiento del dominio, de en qué lugares voy a aplicar ese concreto y un montón de conocimiento en cuanto a armado de materiales, estructura de materiales, ingeniería de materiales para poder diseñar una solución de ese estilo. Bueno, pero vayámonos un poquito más para acá. Bueno, tratemos de traer un problema donde no necesitamos, o es un poco más diario, un poquito más de lo que podemos conocer todos y tal vez no necesitemos una solución tan sofisticada. Vamos a ver acá un lomo de burro inteligente. ¿Conocen esos materiales que cuando uno los trata suavemente son suaves o líquidos y cuando uno los trata con mucha dureza se ponen más duros? Son materiales con características no newtonianas. Digo, porque ahora es como que a los chicos en la escuela les hacen hacer el experimento. Antes, al menos cuando yo iba a la escuela no veíamos eso. Pero si ustedes mezclan partes iguales de maicena y de agua, se genera un material no newtoniano. Es uno de estos materiales donde si uno lo pone en una bolsa y lo golpea, se golpea como si fuera duro. Pero si uno lo mueve suavemente, parece un líquido. A lo que voy es que no era tan complejo decir, uy, si yo estoy haciendo este experimento para mi hijo en la escuela, y el material se comporta de esta forma, ¿cómo no puedo hacer un badén que se comporte de la misma forma? Ahí es donde empezamos a ver que hay zonas que son más fértiles para la innovación y es esas zonas donde nosotros nos sentimos por definición más próximos, donde es algo que experimentamos todos los días, donde son características técnicas a las que hemos estado expuestos por nuestra formación, por la gente que tenemos en nuestro equipo, por los que tenemos cerca. Son las zonas donde vamos a ir viendo esto, pero donde nosotros siempre tenemos que apoyarnos. Más allá de ir en vez de estar pensando en todo lo que nos falta, todo lo que nos falta para poder desarrollar un concreto que absorba 4.000 litros de agua por minuto, pensar qué materiales sí yo domino, qué elementos sí yo domino y construir e empezar a innovar a partir de eso, generarnos el espacio para ir por cambios más complicados. Voy a pedir disculpas ahora porque después va a seguir esto. Hay muchos términos en lo que es la jerga de innovación que se manejan en inglés porque las traducciones no reflejan del todo el concepto y cuando uno habla con la palabra traducida no lo entiende nadie. Entonces es preferible adquirir la palabra como se usa en todos lados, porque es de última como uno la va a terminar viendo escrita en un artículo, como uno la va a terminar escuchando en la tele. Pero bueno,
Uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta para armar nuestra estrategia de innovación, para ver cómo queremos innovar, es esto, es ver si nosotros queremos tener una tecnología y empujarla hacia el mercado, o ir al mercado, buscar una necesidad y devolverle una solución. Porque son como dos enfoques distintos y lo podemos hacer con dos herramientas distintas, o muchos conjuntos de herramientas distintas. Un ejemplo de algo que surge de la tecnología es el microondas. Ese señor, Percy Spencer, era un empleado en una estación de radares de la Fuerza Aérea Norteamericana. Y el tipo se daba cuenta que en la estación de radares no podían dejar chocolates o golosinas que se derritieran cerca de el radar, cerca del plato del radar, porque se derretían, se ablandaban. Y empezó a experimentar con ese tema y empezó a ver que, bueno, obviamente se dieron cuenta rápido de que eran esas microondas de radar las que estaban ablandando los materiales y calentando los alimentos. Y no les llevó tanto diseñar algo en una escala menor que tuviera el mismo efecto. Y fueron los que terminaron inventando el horno a microondas. El punto ahí es que ellos estaban en conocimiento de una tecnología y fueron hacia el mercado con una tecnología nueva que ellos habían descubierto. El otro caso es el caso del auto eléctrico. Si ubican a este señor Elon Musk, es el dueño de esa compañía, el dueño de Tesla, que es la primera y más grande compañía de autos eléctricos en el mundo. Y los autos eléctricos, durante el crecimiento de esta empresa, no eran los más rápidos, no eran los de más autonomía, no eran ni siquiera los más lindos, tenían mucha tecnología. Pero ¿qué era lo importante? Lo importante era que había un buen segmento del mercado dispuesto a pagar por arriba de lo que costaba un auto convencional por tener un auto eléctrico. Entonces, había una necesidad en el mercado de que le dieran una opción de auto que no funcionara con combustibles no renovables. No importaba en ese momento la tecnología, el precio, la sustentabilidad que pudiera tener. Era esa necesidad. Él supo capturar esa necesidad para hacer crecer su empresa. Hay otro elemento muy interesante para tener en cuenta cuando uno empieza a hacer innovación, y es entender cómo funciona este ecosistema de innovación abierta e innovación cerrada. Hoy por hoy se habla mucho de esto de, no, vamos a hacer innovación abierta, entonces, no sé, va a venir Naranja o Visa y va a hacer un hackathon y va a poner a un montón de gente a diseñar soluciones innovadoras para su empresa, y eso va a ser un evento de innovación abierta. O como hubo una vez uno de Coca-Cola que dijo, bueno, quiero un endulzante a base de hierbas naturales que con tanto material sea capaz de endulzar un vaso de estas características y tenga menos de tantas calorías. Y abrir esa innovación a la comunidad. Por otro lado está la innovación cerrada, que es, por ejemplo, la que hacen los laboratorios farmacéuticos, donde se realizan innovaciones, pero esos avances son parte de su
de su ADN competitivo. No lo van a abrir a todo el mundo y no le van a abrir el juego a todo el mundo. A ver, a veces es importante, sobre todo en empresas chicas, descubrir qué queremos hacer nosotros dentro de estos ecosistemas. Algo muy típico, por ejemplo, del ecosistema israelí, que muchas veces se lo cita mucho acá, ¿no? Tenemos que hacer innovación como en Israel, tenemos que ser más como Israel. Bueno, en Israel, una empresa chica trata de estar muy vinculada a la innovación abierta para saber qué le hace falta a una empresa grande y construir negocios alrededor de eso. Y trata de no meterse donde las empresas grandes están haciendo innovación cerrada, porque ahí va a ser muy difícil innovar, porque hay disparidad de recursos, hay disparidad de elementos para las tareas de innovación mismas. De alguna forma está relacionado con esto, ¿no? Con innovación orgánica o inorgánica. Y juro que ya es la última definición, porque si no ya... Pero bueno, son como temas que nos van a llevar a qué queremos hacer con innovación en una empresa. Y orgánica o inorgánica es que acá sí se diferencia muchas veces mucho la empresa grande de la empresa chica, del startup, de la empresa que está empezando, de la pyme, de la empresa multinacional, de la empresa grande. La empresa grande ve algo innovador, alineado con su negocio, que le interesa y lo compra. Ve una empresa pyme que está buena, que tiene algo que necesita, que le interesan los productos que está haciendo y lo compra. Lo digo con bastante conocimiento de causa. Yo estaba trabajando en una empresa de Machine Learning, de inteligencia artificial, que se llama Maquinalis, que fue adquirida hace un par de semanas por Mercado Libre. O sea, las empresas grandes tienden a hacer innovación inorgánica. No hacen crecer muchos proyectos innovadores dentro de la gran empresa, sino que están monitoreando constantemente el campo y donde ven algo que les interesa, lo absorben. Y a veces está bueno, porque volviendo al modelo israelí, si hay algo que tienen los emprendedores israelíes es mucho desapego por su idea. No tienen miedo de volver a emprender si tienen la oportunidad de hacer una buena salida de su idea, una buena salida de su negocio. Yo generé ese badén. Ahora viene la empresa grande de construcciones a comprarme ese badén. El emprendedor israelí no duda 2 minutos. Vende esa idea, cobra por esa idea y al día siguiente está emprendiendo otro proyecto en otro área. Nosotros, por idiosincrasia, tendemos a ser un poquito más apegados con nuestras ideas, con nuestras empresas, con nuestros emprendimientos. Pero bueno, es para tenerlo en cuenta y tener en cuenta cómo funcionan algunas de estas dinámicas, algunos de estos ecosistemas. Hay veces que la innovación se puede dar de manera orgánica, la podemos hacer crecer. Si hay un brotecito y no se lo pisa durante mucho tiempo, eventualmente esa empresa chiquita que tuvo una idea buena puede volverse una empresa grande. Y ese fue el caso, por ejemplo, de Mercado Libre también, ¿no? El Mercado Libre no empezó teniendo 100 millones de usuarios. Pero tengamos en cuenta que las velocidades hoy son otras y que hoy por hoy ya está mucho más asimilado. Si ustedes van y ven cómo se generan hoy lo que son las incubadoras de empresa, muchas veces las incubadoras de empresa se crean con un objetivo de crecimiento inorgánico de una empresa grande en mente. Hay incubadoras de empresas que fomentan, no sé, Arcor. Obviamente, porque si uno desarrolla una tecnología que le es interesante a Arcor va a tratar de
absorber esa empresa. El caso típico acá fue cuando Samsung no le estaba encontrando la vuelta con el sonido a sus celulares. De hecho, seguía por detrás al sonido de Motorola, seguía por detrás al sonido de Nokia. Recién por ahí empezábamos a hablar de Samsung y dijo, tenemos que mejorar nuestras tecnologías de sonido. No se puso con un equipo orgánico a innovar en sonido. Compró JBL, ¿no? Y a partir de ahí empezó a trabajar. Dije que era la última, no era la última. La última sería, sí, era la última. Es ver si nosotros queremos ser disruptivos, ir y patear el tablero con algo, o queremos ser incrementales con la innovación que nosotros propongamos. Disruptivo es cuando dentro de una dinámica nosotros cambiamos totalmente la forma en la que la pensábamos. Cuando nosotros pensábamos, bueno, el caso de la cámara digital, ¿no? Cuando dejamos de usar film físico y pasamos a tener fotos digitales, cambiamos totalmente el paradigma y se generaron un montón de nuevas oportunidades y dejaron de existir un montón de oportunidades. Entonces, uno puede ir con innovación que va a ir a patear el tablero, o puede ir con un enfoque un poco más incremental en la innovación. Yo veo algo que está funcionando más o menos bien, no voy a ir a cambiar los modelos de negocio, la forma de pensar a la gente, pero yo sé que eso lo puedo hacer mejor que lo están haciendo a través de una innovación. Voy, aplico eso y lo vuelvo a mandar al mercado. Un caso típico de innovación, o sea, típico por lo curioso que se dé de esa forma, porque en general la innovación incremental, una empresa no la puede sostener mucho tiempo sin volverse disruptivo. ¿Por qué? Porque viene otro que es más ágil, mejor preparado, que leyó mejor el mercado y le saca el mercado que tenía uno. El caso de Intel es un ejemplo de que, por más difícil que sea, es posible hacer innovación incremental de manera sostenida. Desde hace 20 años, más o menos, que Intel viene sacando el mismo tipo de procesador, técnicamente, o sea, si lo pensamos desde un plano bien de ingeniería electrónica, el mismo tipo de procesador y duplicando la potencia de cálculo año tras año, ¿no? Que es lo que se conoce como la ley de Moore. Y bueno, es un caso curioso que en el medio, por ejemplo, no haya habido una tecnología disruptiva que los haya barrido o algún otro que haya encontrado una mejor forma de hacerlo. Para ir resumiendo también, porque muchas veces uno dice, bueno, entonces ahora el tema de innovación, ¿cómo es? Yo tengo que empezar a pensar que en mi empresa yo tengo que separar plata, separar un presupuesto, entonces yo con esa plata lo que voy a generar son ideas. Bueno, eso no se llama innovación, eso es invención. Cuando yo pongo plata y de esa plata obtengo ideas, eso es invención. Cuando yo agarro una idea y a esa idea la hago producir plata, eso es innovación. De hecho, en el ambiente local, en el ambiente de Argentina, y sobre esto vamos a volver, y es algo que nos diferencia y es algo bueno, es una de esas cosas donde tenemos que hacernos fuertes, porque en eso somos buenos. Pero hoy, acá en Argentina, las ideas
las ideas son commodity. O sea, nosotros nos juntamos a tirar ideas sobre, no sé, cómo mejorar el tránsito en Córdoba y capaz que en 20 minutos salen 40 ideas nuestras. El tema es que esas ideas después no valen nada de plata, a menos que las hagamos funcionar. Y ahí es donde logramos una innovación. Este es el caso de otro inventor argentino. Es el que inventó la jeringa autodescartable. Yo voy a dejar el material, después lo leen o lo googlean. Pero bueno, va esto, ¿no? A menos que uno esté en el negocio de generar propiedad intelectual, de generar patentes, una idea no vale nada. Lo que vale es la implementación de una idea. De hecho, esta idea, que es autodescartable, que fue galardonada como medalla de oro en la Exposición Internacional de Inventos de Ginebra en 1992. O sea, una de las mejores ideas del mundo. No tengo conocimiento de ninguna empresa argentina que le haya sacado plata a esto. Es muy difícil aplicar una patente. A menos que uno sea muy grande y muy poderoso, es muy difícil aplicar una patente desde abajo hacia arriba. Para ponerlo claro, si Google se da cuenta que yo le robé algo, una patente que tiene Google, a mí sí me puede hacer quebrar. Si yo descubro que Google está implementando una patente mía, pueden pasar 20 años y probablemente no logre probarlo. Es difícil cómo funciona la propiedad intelectual. Es difícil generar un negocio. Por eso las empresas que están hoy haciendo un negocio de propiedad intelectual son Google, son IBM, son empresas, las grandes multinacionales que están en condiciones de aplicar esa ley, los laboratorios farmacéuticos. Pero es muy difícil que alguien desde abajo pueda aplicar propiedad intelectual. El inventor del Extent. Ahí tenemos el contraejemplo. De nuevo, volviendo, vamos a ir así medio en espiral sobre algunos conceptos, ¿no? Tampoco nos cerremos a informática. Este es otro invento galardonado, son pasta a base de harina de garbanzos. Tiene doble de proteínas, 4 veces más fibra que una pasta de trigo, con menos hidratos de carbono, libres de gluten. Si se quiere, es tecnología, porque la tecnología es tecnología de alimentos, pero no requiere informática. Acá no es que está basado en datos, no tiene Internet de las cosas, no tiene machine learning. Tiene tecnología alrededor de alimentación. Es importante cuando nosotros nos estamos metiendo, estamos empezando a innovar, que descubramos dónde estamos nosotros y dónde están los demás dentro de ese proceso de innovación. ¿Por qué? Porque todas las tecnologías siguen como esto, ¿no? Como una curva en S, donde al principio la gente está adoptando esa innovación, donde hay un periodo de crecimiento y donde hay un periodo de estancamiento, donde lo que se está viniendo es alguna nueva forma de hacer esa misma cosa. Y pasa mucho por entender el negocio, entender de cuántos son las curvas, los tiempos de introducción, los tiempos de crecimiento, los tiempos de madurez en el negocio que yo estoy.
No es lo mismo el tiempo en la industria de la construcción que en la industria de la informática. No es lo mismo las dificultades de crecimiento en Latinoamérica que las dificultades de crecimiento en Europa. Entonces, entender cómo funciona mi negocio me va a ayudar a entender cómo funcionan estas curvas S, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevó para que despegue la televisión blanco y negro? Que después vino la televisión color. Pero si ustedes se fijan, ¿qué tan achatada fue la curva de crecimiento de la televisión blanco y negro a través de años y años? ¿Y cómo fue la adopción de la TV de LCD y LED? Fue un orden de magnitud más rápido. Entonces, entender a qué velocidad se está moviendo el negocio en el que yo estoy metido. Para saber qué se viene. Esto fue bastante descrito en ese libro que está ahí, que es La difusión de las innovaciones. Es un profesor de Estados Unidos el que escribió este libro. Curiosamente, para escribirlo, vino a buscar datos a Bolivia y refleja muchos de los estudios cómo iban adoptando innovaciones en agricultura los trabajadores y los que estaban en el negocio de la agricultura en Bolivia. Y lo que llegó fue esta categorización donde dice, bueno, hay gente que siempre va a estar adoptando innovaciones, que le gusta tener lo último, que no importa si sirve o no sirve, va a ir a comprárselo para probarlo simplemente, que es aproximadamente un 2,5% de la gente que son los innovadores, que siempre están detrás de lo último. Detrás de ese grupo tan chiquito viene aproximadamente un 13% que son los adoptantes tempranos, que son los que empiezan a marcar una tendencia. Si esa tendencia prende, van a venir después por detrás las mayorías tempranas, las mayorías tardías. Y vamos a tener un porcentaje de gente que van a ser los rezagados. Pensándolo en términos de los televisores, eran lo que ya todo el mundo tenía televisión color y ellos decían, no, a mí me gusta más televisión blanco y negro. O el que ya todos habían cambiado el televisor y se quedaban con el televisor más de tubos de rayos catódicos. A ver, ¿por qué es importante esto? Porque muchas veces cuando nosotros estamos pensando en innovar, cuando nosotros estamos pensando en armarnos nosotros una estrategia de innovación, ¿en quién pensamos? ¿A quién pensamos que dónde vamos a tener la plata, el negocio? Y naturalmente uno piensa en la mayoría. Si logro convencer quiénes están en la mayoría, si yo puedo conocer a los que están en la mayoría, entonces los voy a traer. Pero es contraintuitivo porque precisamente lo que marca este modelo es que, está bien, tenés que llegar a las mayorías, pero si vos no lográs convencer a los adoptantes tempranos primero, no vas a llegar a las mayorías. Por eso muchas veces cuando uno arma un producto, vamos a ponerlo más abstracto, para que vean todo lo amplio que puede ser donde uno está innovando. Vamos a pensar, vamos a armar un producto de media, vamos a armar un programa de tele o un programa o un canal de YouTube. Yo digo, no, quiero armar un canal de YouTube para amas de casa. Entonces voy a empezar a generar contenido para las amas de casa. Y no genera adopción, Porque yo no logro generar esa mayoría temprana, los adoptantes tempranos. Y capaz que los adoptantes tempranos deberían ser los que influyen en la opinión de esas amas de casa a las que yo estoy tratando de llegarles. Una vez que yo tenga convencidos a los que influyen en la opinión de las amas de casa y los tenga como adoptantes tempranos, la mayoría, que es a quien le estoy apuntando, va a venir por detrás. Entonces,
muchas veces mis estrategias de cómo voy armando mi producto tienen que estar más armados hacia, primero, cómo convenzo a los que lo van a adoptar de manera temprana y que después yo no tenga que cambiar mi producto a la hora que llegue a las mayorías. Vamos a ver ahora algunas características que tendrían que tener cuando nosotros empezamos a pensar ideas con potencial innovador, y vamos a llamarlo así porque sabemos que no son innovaciones hasta tanto no lo implementemos, no tengan adopción, no demuestren un valor, pero que tengan algún potencial innovador. Una idea con un potencial innovador muestra alguna ventaja relativa a algo. O sea, yo tengo hoy una lámpara de bajo consumo y estoy tratando de introducir una alternativa basada en LED. ¿Cuáles son las ventajas relativas? Es más barato, dura más, consume menos. Lo que yo estoy tratando de proponer tiene que tener ventajas relativas con respecto a la solución instalada, a la idea instalada hoy. Lo que nosotros estamos proponiendo tiene que tener, esto también sale del libro de Rogers, ¿no? Los estudios de Rogers también refuerzan mucho de esto, y los de Christensen, después van a ver en el material también hay material de Christensen. Pero otro punto importante es que la gente tenga posibilidad de observar la alternativa que nosotros le estamos proponiendo. A ver, si la gente no tuviera la chance de mostrar su iPhone, ¿se venderían tantos iPhones? Entonces, hay productos que ganan más adopción porque la gente que los va adoptando nos sirven a nosotros de promoción de ese mismo producto. El producto es visible. Cuando el producto no queda visible, y muchas veces cuando estamos trabajando, supónganse, en productos que son de negocios a negocios, y no logramos darle mucha visibilidad, porque nosotros lo que estamos haciendo es un producto fantástico, pero le sirve a, no sé, a IPEC. Y nosotros sabemos que podría servir para un montón de negocios en Córdoba, pero no se ve. Porque nosotros le estamos vendiendo solamente a ese y se ve, él no va a publicitar que está usando mi producto. Entonces, estoy en una desventaja con respecto a la adopción, porque yo no estoy teniendo posibilidad de adopción. Si yo hiciera buscara quien me acompañe en esa oportunidad de negocios con alguien donde pudiera verse mucho más que él está usando mi producto, tendría mucha más facilidad de adopción. Otro punto es compatibilidad, y esto tiene que ver con qué tan disruptivos somos. Si nosotros estamos yendo con una solución, con un producto, con un servicio que es tan disruptivo que rompe con mucho de lo que la gente ya tiene aprendido, le ponemos trabas a la adopción. Si vamos con una idea que, si lo vamos mucho más profundo, ¿no?, que ya choca contra ciertos valores, contra cierta experiencia, contra ciertas culturas, ya le ponemos o límites o techos a la adopción. La otra es qué tan complejo es. Yo puedo tener esta lámpara que consume menos, es más barata, dura más, pero es muy compleja de instalar.
es muy compleja de manejar, es muy compleja de operar, y ya le pongo una traba a la adopción. Hay veces que esa mayoría va a preferir seguir pagando más por consumo, más porque tiene que renovarlo antes, pero no pagar el costo de algo más complejo. Y por último, tenemos que darle posibilidad de que pruebe. Hoy por hoy, nadie se tira a la pileta con una solución nueva. Le gusta ver si a uno le dan la oportunidad de experimentarlo antes, de probarlo, de tocarlo, de instalarlo, de que vengan a tu empresa y digan, bueno, vamos a tener las dos cosas corriendo al mismo tiempo y vos fíjate si conviene o no conviene, más cerca estamos de la adopción. Si es algo que requiere un gran proceso para que lo podamos probar, ensayar, para que nuestros potenciales clientes lo puedan utilizar, de nuevo le estamos poniendo una traba a la adopción. Vieron que hay muchas compañías, sobre todo tecnológicas, Apple, Sony, que ponen en las tiendas los productos para que la gente vaya y los toque, vaya y los pruebe, los vea cuánto pesan, vea cómo son, cómo se abren, cómo se ven de cerca. Es eso. Si yo le doy posibilidad de que pruebe, posibilidad de que ensaye, bueno, cuando uno tiene una aplicación para un celular y es una aplicación que por ahí se paga, pero te dicen, no, pero el primer mes lo tenés gratis. Probalo y después vemos si lo querés o no lo querés. La posibilidad de ensayo. Atado a esa posibilidad de ensayo viene a que no la podemos clavar con un problema de diseño en lo que hacemos, ¿no? Siempre hablamos de tenemos que empezar con soluciones sencillas, tenemos que empezar con algo que no esté con una sobreingeniería, pero tiene que ser algo que en su sencillez funcione. Si no logro que funcione, lo del preservativo es de Pablo Piccolotto, que es mi compañero en el Laboratorio de Innovación Social y tiene que ver con... no hay una forma fácil de abrir un preservativo, aparentemente. Pero también es muy bueno el ejemplo de los cargadores USB. ¿Vieron cuántas posiciones tiene un cargador USB? Posiciones posibles. Tiene dos. O uno lo pone de un lado o lo pone del otro. ¿Vieron que muchas veces probamos 3 veces? Pues probamos la primera vez. Creemos que no entra. Lo probamos al revés, más fuerte. Definitivamente no entra. Y lo volvemos a probar del otro lado. Entonces estamos con un artefacto que para que pueda andar tiene 2 posiciones posibles y lo probamos 3. Son temas de diseño. No podemos hablar mucho del USB porque es probablemente una de las cosas más exitosas del mundo. Estuvieron conscientes desde el momento 0 de ese problema. Hace un par de años el inventor del USB estuvo acá en Córdoba. Vino invitado a dar algunas charlas y obviamente salió la pregunta, ¿por qué lo hicieron que tuviera 2 posiciones? ¿Por qué no lo hicieron como los nuevos? Vieron que los celulares más nuevos, los que salieron a partir del año pasado, es indistinto de qué lado uno enchufa el cargador. Y lo que contaba este hombre es que tenían una restricción de precio
para hacer el primer USB y que no podía ser más caro el conector que el dispositivo que estaba conectando. Y en ese momento querían conectar un mouse, entonces no podía ser más caro que un mouse el conector. Y si lo hacían que fuera indistinto, ya iba a ser más caro. Desde el momento cero sabían que eso tenía un problema de diseño, pero sabían del potencial y aún así siguieron. Con esto a qué voy. Si nosotros somos conscientes de que tenemos un problema de diseño, al menos podemos hacer una decisión informada de cómo vamos a seguir con eso. Ahí está Ajay Bhatt y ese es un pendrive autografiado que nos dejó. Problemas de diseño con logos. Es que nosotros tendemos a ver que la estética es como cosmética. Y muchas veces la estética de lo que nosotros estamos proponiendo, y esto en todo orden, ¿no? O sea, no es que, no, pero eso es si vos vas a hacer un producto. No, eso es si vos vas a hacer una app. No. En todo orden. La estética es la forma por la que va a entrar tu propuesta. A ver, los casos anteriores no me están vendiendo un producto, pero evidentemente no me están vendiendo mucho si plantean esa estética. ¿No? Hay un caso muy paradigmático de cómo se plantea esto de la estética y la cosmética. Vieron que es muy famoso el tema del debate entre Nixon y Kennedy. Kennedy obviamente era un tipo joven, más alto que Nixon, vestía un traje oscuro, había practicado frente a las cámaras, le habían puesto maquillaje para televisión, que en ese momento era bastante determinante de cómo uno terminaba viéndose en cámara. Nixon, por el contrario, llevaba un traje claro, era mayor, había estado con fiebre ese mismo día, no había practicado en un estudio de filmación. La imagen que quedó de ese primer debate televisivo entre dos candidatos fue que Kennedy lo aplastó en el debate televisivo. El mismo debate, para los que lo habían escuchado por radio, dijeron que Nixon había sido mucho más sólido. Podremos ver elementos de la muestra, pero evidentemente la estética influye mucho en la forma en la que nosotros terminamos presentando nuestros productos. Vamos a ver un poco de el contexto de todas estas decisiones de innovación, decisiones de cómo armar algo nuevo, comparándonos con el mundo. Por ejemplo, comparándonos con el Silicon Valley famoso, comparándonos con Israel, comparándonos con Corea del Sur, como 3 puntos, así como que cuando alguien nos quiere hablar de innovación, vienen y nos citan como referencia. Y ahí podemos ver cuál es nuestra idiosincrasia para la innovación acá, ¿no? No es Argentina, ¿eh? Si nos sirve de consuelo, si nos sirve de algún consuelo, es lo mismo en toda Latinoamérica. Y sin embargo hay países de Latinoamérica donde se innova mejor que acá, a partir de reconocer que esa es nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque de alguna forma nuestro enfoque lo atamos con alambre, eso es lo que nos define, lo que nos caracteriza. Las estrategias de innovación hoy, hay estrategias que son de muchísimos recursos para obtener resultados en corto plazo. Eso es China hoy. Imagínense el PBI de China. Le dedica más del 5% del PBI a actividades de innovación y de desarrollo.
Hoy hablábamos de las patentes y de la propiedad intelectual. El año pasado, de aproximadamente 3 millones de patentes que se archivaron a nivel mundial, o sea, nuevas patentes que se dieron de alta a nivel mundial, la mitad fueron de China. O sea, esto va a cuento, vieron que hasta hace unos años uno pensaba, no, los chinos copian pero no hacen, los chinos copian pero no tienen su desarrollo propio. Bueno, la mitad de la propiedad intelectual registrada el año pasado es de China. Están poniendo mucha plata, pero con expectativas de obtener resultados muy rápidos. Esa es la estrategia de China. La estrategia de Europa, de Estados Unidos, ¿cuál es? Bueno, no, pongo mucha plata, pero en mucho tiempo. Hago estrategias donde vinculo universidades con empresas, preparo recursos, preparo ecosistemas, trabajo con mucha inversión, pero no esperando un resultado rápido, sino tratando de armar algo a más largo plazo. Nosotros ya hablamos, ¿no? Estamos con escasez de recursos tratando de solucionar problemas de corto término. Eso es básicamente atarlo con alambre, ¿no? Lo soluciono para hoy y trato de dejarlo provisorio. Pasa que son los provisorios para siempre, ¿no? Eso que uno vuelve a la casa de los padres por ahí y ve la misma manguera atada con el mismo alambre que estaba hace 10 años y ahí sigue la manguera firme. O uno le pone a esa la llave porque se había roto la canilla y ahí quedó la llave. Y si dura, va a seguir ahí. Y creo que a veces es reconocer eso para poder después apalancarnos en esa estrategia como un potenciador de nuestras capacidades también, ¿no? Como esto de ir encontrando nuestro lugar para innovar, reconocer. Yo fui gerente de equipos de innovación en Intel durante 3-4 años. Me tocó durante un tiempo tener responsabilidades sobre algunos equipos que no estaban en Argentina también, uno de los equipos en China. Y una de las personas de acá de Argentina había ido a China a generar ideas acerca de un problema determinado. Y armó 2 o 3 reuniones con los ingenieros de allá para tratar de generar ideas para ese problema determinado. Ya no sabía de qué disfrazarse en las últimas reuniones. No se les caía una idea a los chinos. Y eso que evidentemente no eran de los chinos que el gobierno le está poniendo plata para que generen ideas, eso que estaban trabajando para Intel, evidentemente. Pero por idiosincrasia, hay culturas que no es que no tengan la idea, no la van a expresar, no la quieren articular, tienen más miedo a que alguien le diga, no, estás diciendo una pavada, que a tirar 20 pavadas y que una de esas haya sido una genialidad. Y no es un problema con el que culturalmente nosotros nos tengamos que chocar. En general, en nuestros equipos de trabajo, siempre puede haber uno que tire esas ideas locas todo el tiempo y de pronto alguna ve que tiene más sentido. Y hay otro que dice, sí, pero si vos le haces eso, podríamos arreglarlo por aquel lado. Y empiezan a tener más sentido. Culturalmente, tenemos capacidad para resolver cosas con pocos recursos, problemas con pocos recursos, aún dando soluciones de corto término. Es una oportunidad tener un nicho ahí. Para completar el cuadrante, y más a nivel de caso de estudio teórico, ¿qué nos queda? Y nos quedan estrategias de largo plazo con muy pocos recursos. Y ya que estamos con pocos recursos, por ahí conviene ir pensando estratégicamente a nivel
país, a nivel ciudad, a nivel provincia, en tener estrategias con pocos recursos, pero a muy largo plazo, para tratar de generar algo sostenible en el tiempo. El caso es el de Corea del Sur, ¿no? Saben que hoy Corea del Sur es una de las naciones más innovadoras del mundo. Está por arriba en niveles de innovación, por arriba de Alemania, por arriba de Estados Unidos, por arriba de países donde por ahí uno tiende a creerlos como mucho más innovadores. Después de la posguerra, Corea del Sur era la nación más pobre del mundo. O sea, lo que decían de, no, porque los coreanos comían perros, no, comían lo que hubiera. O sea, la única exportación que se registró en el año posterior a la posguerra en Corea del Sur fueron pelucas de pelo humano. Ese era el nivel de pobreza y de falta de recursos. Con políticas sostenidas en el tiempo, a través de mucho tiempo, logran el resultado que tienen hoy. Ahí se queda en el material un artículo que escribió Pablo Piccolotto describiendo bien cómo es esto. Si les sirve así de spoiler como para arruinarles el final, no vamos a poder aplicar eso acá. O sea, parte de la receta mágica es haber tenido un dictador durante 25 o 30 años que marcó determinados elementos de ese rumbo y los mantuvo durante 30 años. Pero sirve para rescatar, bueno, pero entonces, ¿qué importancia tuvo la educación en ese cambio? ¿Qué importancia tuvo la formación de los chicos en un pensamiento más innovador? Y eso creo que sí es la parte interesante. Es una parte interesante porque acá es lo importante de que se generen espacios como esto, como esta cátedra abierta, como los espacios que uno empieza a encontrar en Córdoba desde After Office, desde gente del mismo palo que se junta a hablar de temas y de problemas en común. Esto de trabajar en red. ¿Por qué? Porque la innovación, por más que uno quiera verle ese lado mágico, el pensamiento mágico, el genio, el Steve Jobs, y Steve Jobs creció en el medio de San Francisco explotando tecnológicamente. O sea, cuando se juntaba con los compañeros de secundaria Steve Jobs, los compañeros de secundaria, los padres, trabajaban en HP, trabajaban en IBM, les traían a los chicos piezas de computadora, experimentaban con eso. Las universidades tenían programas súper avanzados, las escuelas secundarias tenían programas súper avanzados. Tenían en las escuelas secundarias materias optativas de programación cuando en otros lados de Estados Unidos todavía no se conocían las computadoras. Si nos ponemos un poco más en términos históricos, Leonardo da Vinci, ahí tenemos alguna ilustración a la derecha. Leonardo da Vinci nació en Florencia y fue rápidamente descubierto y acogido por la familia Medici, que eran una de las familias más poderosas, hubo papas Medici, de Florencia, que se dedicaban a promover las artes y las ciencias, y donde vieron el potencial de Leonardo y le dieron durante años y años la capacidad de desarrollarse y de mejorar y de practicar sus ideas. Si en vez de nacer en Florencia, Leonardo hubiera nacido 100 kilómetros más al sur
y no hubiera conocido nunca a los Medici, Leonardo no sería Leonardo. Si Steve Jobs, en vez de nacer en San Francisco, Estados Unidos, hubiera nacido en San Francisco, Córdoba, no tendríamos Apple. Entonces, está bueno que todos estemos con ganas y estemos pensando en cambiar y en innovar en nuestra empresa, innovar en nuestros emprendimientos, pero tenemos que tener esa conciencia de que lo tenemos que hacer en red, porque una innovación que sea sostenible y que nos termine beneficiando a todos trabaja desde el contexto, trabaja desde el ecosistema, ¿no? Cuanto más podamos discutir, conversar, intercambiar nuestras ideas con otros que estén trabajando en ese ecosistema, más nos vamos a beneficiar todos. Y ahí es donde también entramos, bueno, pero entonces, ¿cuál es el innovador, el emprendedor, el creativo? Y vamos a hacer de nuevo otros diagramitas así, diagramas conjuntos. Vamos a decir que alguien innovador es creativo, es emprendedor y tiene cierta visión de negocio. Lady Gaga es ciertamente creativa y tiene una visión de negocio, pero la que emprendió fue la compañía discográfica y la que sigue emprendiendo. Hay artistas que optaron por no asociarse a una compañía discográfica y no tuvieron el impacto y la adopción de Lady Gaga. Entonces, el innovador puede ser creativo y emprendedor, pero no tener mucho éxito, no tener mucha visión de negocio, como el mago sin dientes. Puede ser todo lo creativo que quieran, todo lo emprendedor que quieran, pero no le llega al negocio. O podés ser emprendedor, podés hacerte de abajo, podés tener tu negocio, podés tener tu visión de negocios, pero no generar nada nuevo alrededor de los negocios que vas teniendo. Como Carlos Slim, ¿no? El dueño de, entre otros, Claro. De nuevo, para referirnos al ejemplo de Tesla, hoy por hoy, si uno habla en el mundo de, bueno, ¿quién es un innovador en lo que hace? Y es Elon Musk, el que... Vieron que el año pasado salió el tipo que mandó un auto Tesla a Marte. Bueno, ese. Que mandaba ¿Por qué? ¿Por qué es todo esto? El tipo está obsesionado con que si el planeta sigue en la dirección en la que lo estamos llevando, se nos va a acabar la vida sobre la Tierra relativamente pronto. Entonces está poniendo dinero, reinvirtiendo prácticamente todo el dinero de sus empresas en una empresa que se llama SpaceX, que lo que busca es misiones a Marte, obviamente tripuladas y con intenciones de establecerse en Marte. Lo que hizo el año pasado fue un show para mostrar eso, ¿no? El tema de mostrar a un muñeco vestido de astronauta cowboy adentro de un Tesla por el medio del espacio yendo hacia Marte. Sí, bastante loco el tipo. Pero tiene algo que los diferencia, ¿no? Cuando alguien es así de innovador, alguien así de emprendedor. Todas las patentes del auto eléctrico, no las patentes del auto, la patente de invención, toda la tecnología que tiene adentro el auto eléctrico Tesla es libre. Si hoy Ford quiere ir y replicar el Tesla no le va a cobrar ninguna regalía por el uso de esas patentes.
Y parece un poco, de nuevo, otra locura, ¿no? Entonces, en un reportaje le preguntaban a Elon Musk, pero se invirtió mucho para generar esa propiedad intelectual, ¿por qué la estás regalando? Y tanto es el convencimiento de esta sustentabilidad del planeta que tiene Elon Musk, que dijo, bueno, si vos estuvieras en un bote que está lleno de agujeros y vos tuvieras una bolsa de corcho en la mano, ¿te quedás con la bolsa de corcho en la mano y vas tapando los agujeros que tenés cerca o la repartís a todos para que traten de tapar la mayor cantidad de agujeros posible? Y esa es la forma en la que Elon Musk interpreta la propiedad intelectual y la innovación. Ahí es donde uno ve que el tipo no está preocupado por las ideas, está preocupado por lo que se produce con esas ideas, ¿no? Tenemos que tratar de entender qué tipos de problemas vamos a ir a resolver. Este modelo, voy a hacer acá un paréntesis. Todo el material del curso, obviamente, estamos en 2 horas. Mucha de mi intención a veces es dejarle los punteros, cosa de que si hubo algún tema en particular que a ustedes les interesó, después van, me mandan un mail, lo googlean, lo siguen viendo, pero que al menos se lleven el concepto, se lleven la forma y por qué eso tiene sentido hacerlo. A ver, hay veces que intentamos resolver problemas con herramientas que no corresponden a esa categoría de problemas. ¿Por qué? Porque no nos dedicamos, no nos tomamos al principio un tiempo, 10, 15 minutos, a decidir de qué tipo de problema estamos hablando. O sea, vamos a tomar como que hubiera 4 formas de atacar los problemas a través de herramientas, 4 formas básicas. Vamos a hablar de problemas simples, complicados, complejos y caóticos. Un problema simple es esos problemas donde si yo sigo una serie de pasos, yo tengo una solución más o menos repetible a ese problema. Si yo agarro una torta de las que vienen para preparar en caja, sigo las instrucciones tal cual como me dice la caja, lo meto en un molde de las dimensiones que me dice la caja, lo meto en un horno a la temperatura que está en la caja, lo dejo el tiempo que dice la caja, me van a salir tortas más o menos como me dice en la caja consistentemente en el tiempo. Es decir, los problemas simples son aquellos que yo puedo solucionar con algún tipo de receta. Es importante decidir esto porque muchas veces tratamos de resolver con algún tipo de receta problemas que no son simples, ¿no? Y nos entusiasmamos con la idea, no, pero hagamos algo que le vaya diciendo al tipo qué es lo que tiene que hacer. Sí, pero ese no era el... A ver, está bueno hacerte la receta, pero si no era un problema que se pudiera resolver con una receta, no va a funcionar la solución. Porque hay problemas que también son complicados. Es decir, son problemas donde requieren decisiones, donde tiene que haber expertos involucrados. O sea, yo donde veo problemas, donde en el medio tiene que haber una persona que sabe más que el resto, un experto, un especialista, estoy mínimamente ante un problema complicado. Es un problema donde yo tengo múltiples alternativas de solución y a veces tengo que ir eligiendo alguna. Mandar un satélite al espacio es un problema complicado. Yo sé, conozco las leyes de la termodinámica, conozco cómo es el clima en determinada zona, conozco los materiales con los que trabajo, pero aún así yo después tengo que decidir, ¿qué voy a hacer?
¿Voy a esperar la época del año donde se puede lanzar el satélite o le voy a dar más potencia a los motores para poder lanzarlo en cualquier época del año? ¿Voy a utilizar tal material que es más liviano o voy a utilizar tal otro material que es más resistente? ¿Voy a buscar que perdure más en el tiempo o voy a priorizar que tenga más calidad en el tiempo en el que tenga que actuar? Todo eso que requiere decisiones técnicas es un problema complicado. Y cuando yo trato de atacar, supónganse, un problema complicado con una receta simple, me empiezan a quedar esas recetas enormes, ¿no? Esas implementaciones donde tienen anexos y anexos y anexos y no se termina entendiendo mucho con qué criterio estás decidiendo. ¿Por qué? Porque en realidad estoy tratando de resolverlo con una receta, algo que no era de resolución simple. Pero todavía tengo un problema con un giro más, que son los problemas complejos. Cualquier problema que involucre relaciones humanas, un factor social, es complejo. Porque lo que sirve en un caso no siempre te sirve en otro. Por ahí los que tengan hijos, sobrinos, y tienen varios, y son hijos del mismo padre, del misma madre, criados en la misma casa, viven en el mismo lugar, y lo que sirve como castigo para uno, no sirve como castigo para el otro. Y entonces, ¿cómo atacamos problemas complejos? En el otro al menos teníamos expertos. Sería esto de, bueno, ¿cómo resuelvo mal un problema complejo? Ah, no, llamo a un experto que me vaya diciendo. Tengo, no sé, una intervención a cada rato de, bueno, y tengo que darle un premio a fulanito, ¿qué hago? Y un experto diciéndome siempre qué hacer en cada caso. Y en realidad, los problemas complejos se resuelven a través de experimentación. Uno arma una situación, interviene, observa cómo sucede y se adapta y vuelve a generar alguna otra instancia de experimento. A través de aprendizajes sucesivos, uno se va aproximando a la solución de ese problema complejo. Poniéndolo más en terreno de negocios y aterrizándolo de nuevo a cómo tenemos problemas de complejos en los negocios. Bueno, problemas de demanda en un sitio online, en un sitio de venta online. Pero ¿qué pasa? ¿Las promociones las estoy poniendo en el momento adecuado o no? ¿Qué hago? Voy y llamo a un experto que me diga, no, las tenés que poner los sábados a la tarde porque a Fra Vega le resulta poner los sábados a la tarde. Sí, pero no soy Fra Vega. Capaz que lo que a Fra Vega le funciona, a mí no me funciona. ¿Qué tengo que hacer? Probar. La voy a poner un sábado a la tarde y voy a ver cómo funciona. La voy a poner un lunes a la mañana y voy a ver cómo funciona. Me voy a quedar con la que quede mejor de esas dos. Voy a tratar de entender qué fue lo que funcionó en uno y otro y después probar si era esto lo que estaba funcionando, entonces lo mejor es ponerlo un miércoles a la tarde. Ir mejorando a partir de los experimentos y de saber qué es lo que a mí me funciona. ¿No? Pero de nuevo, fíjense que tampoco es tan descabellado lo que digo, ¿no? Muchas veces uno tiene un problema de ese estilo y dice, no, ¿sabe qué? Le voy a preguntar a Fra Vega cómo hace. Y probablemente no funcione. No quiere decir que nos neguemos a aprender, nos neguemos a escuchar, ¿no? Lo que quiere decir es que no confiemos que lo que le funcionó a otra empresa en otra situación me vaya a aplicar tan de lleno a mí. Los últimos son los problemas caóticos. Son los problemas que
no hay herramientas para tratarlos. Entonces, si yo identifico que hay un problema caótico, lo que tengo que hacer es buscarme otro problema que no sea caótico o tratar de transformar ese problema en un problema que sea o simple, o complejo, o complicado. ¿Se acuerdan de esa imagen? Fue famosa hace un par de años, era el paro de transporte en Córdoba, que estuvo como 20 días el paro de transporte acá, y probaron con cualquier solución que iba desde simple a complejo para resolver ese problema. Intentaron hasta boleto gratis con colectivos manejados por... Sí, pero el problema era caótico, ya no había forma de tratar ese problema. Uno dice, pero un problema caótico no lo puedo pasar nunca simple. Bueno, precisamente esos son los casos de libro de este tipo de problemas. O sea, un problema caótico donde se rompen todas las reglas, donde uno ya no puede ni siquiera experimentar, no sabe qué hacer, es, por ejemplo, un motín en una cárcel o una situación de inseguridad extrema. Y en general se solucionan con una intervención muy fuerte que lo pasan a simple. Vamos a poner una situación de inseguridad extrema y una forma de llevarlo a simple muy rápido, es decir, bueno, a partir de mañana va a haber toque de queda. Después de las 8 de la noche no puede haber ningún civil en la calle. Bárbaro, lo pasamos a simple. Entonces, 20 minutos después van a decir, no, pero este civil tenía clase ahí, entonces está volviendo de la clase. Ah, bueno, no, vamos a hacerlo. Cualquier civil que no tenga clase y que no esté acompañado, y al rato viene a otro y dice, no, pero este va porque trabaja en un hospital, entonces, bueno, que no trabaje en la salud pública y empezamos a complicarlo. Entonces teníamos un problema que creíamos que era simple, pero en realidad era complicado, pero en realidad era complejo. Tal vez lo podamos empezar a atacar como complejo antes de que se nos vuelva caótico de nuevo. ¿Conocen al señor ese? Capaz que era conocido. Tenía un programa en el Gourmet. Era un catador de vinos argentino. En realidad tuvo muchos trabajos. Era periodista, escritor, catador de vino, catador de whisky. Se daba muchos lujos el señor Brasco. Una persona que le gustaba vivir muy bien. Y una vez en un reportaje, después de que él daba una conferencia, le dicen, Brasco, me imagino que después de acá se irá a tomar algún buen vinito. Sí, tenía en mente algo así, dice. Me imagino que no le va a poner soda. Y sorprendió mucho la respuesta que dio porque dijo, bueno, depende. Porque hay vinos que son para ponerle soda, los vinos de mesa. Y dice, de hecho, de los recuerdos que tengo, muchos de mis mejores recuerdos vienen de tomar vino con soda. Porque cuando en la casa de mis abuelos se armaban las grandes reuniones familiares y ponían por ahí una mesa para los chicos y yo ya era más grande, a veces me dejaban ir hasta la mesa de los grandes y mi papá me ponía un poquitito de vino y me llenaba el vaso con soda y yo ya podía creer que ya era más grande porque estaba tomando vino con soda. Y de hecho fue mis primeros contactos con el vino. Obviamente se quedó totalmente callado el periodista ante una respuesta así. Pero hacen a esto de los problemas complejos y de lo social de la innovación, más allá de la propuesta, de la solución, del servicio, del producto que nosotros estemos pensando, nosotros estamos pensando en algo más, ¿no? Estamos pensando en darle una experiencia a alguien. Estamos pensando en generarle alguna emoción, algún sentimiento. Por suerte, entre esas otras características del contexto que mejoran en Argentina o que tenemos como diferenciador en Argentina hay bastante difusión
en el día a día, en el diario, en la radio, en lo que uno está expuesto a elementos de neurociencia. O sea, en Argentina estamos mucho más expuestos. Hoy sabemos, digo, no se necesita ser un doctor en neurociencia, un estudioso del tema, que decidimos por emociones. A ver, el 95% de las decisiones que tomamos en nuestro día a día no son racionales. Las tomamos porque las tomamos una vez así y después ya nos resultó más eficiente, entonces la seguimos tomando así, pero no la pensamos. O la tomamos porque sentimos que está bien así. O sea, vamos, un alfajor, sí, ese. No me pongo a hacer toda una decisión de por qué ese. Hay todo un estudio de la neurociencia que dice cómo después uno justifica esa decisión. Pero la decisión fue en menos de 2, 3 segundos. No hubo mucho espacio para racionalidad ahí. Todo lo que nosotros pensamos del Homo sapiens, yendo en una dirección cada vez más racional y más analítica de sus decisiones, choca contra conocer que hoy el 95% de nuestras decisiones en la diaria no son racionales. Entonces, cuando nosotros estamos armando una propuesta, tenemos que tener en cuenta tanto los factores racionales de lo que estamos tratando de armar como los factores emocionales. De hecho, es lo que paga, ¿no? Creo que también por las malas nos venimos dando cuenta de que hay algo que nos suena mal en esa palabra de con los recursos naturales que tenemos, somos un país rico. No, somos un país con recursos naturales. Si fuéramos ricos estaríamos viviendo muy bien. Seríamos un país rico si la economía se manejara de una forma agraria, como se manejaba hace un par de siglos. Entonces, si dentro de una economía agraria donde el valor, el control de la economía está puesto en el que domina la materia prima, en el que domina los commodities, entonces tiene sentido que mucho recurso natural equivalga a una generación de valor. Pero de la economía agraria se pasó a una economía industrial. Entonces, ¿quién empezó a dominar el terreno? Y empezó a dominar el que transformaba esa materia prima. ¿No? O sea, ya no es que sea el que cultiva cacao, es Nestlé el que domina la economía del chocolate. Pero de pronto, ya más recientemente también, ya no era el que dominaba, el que tenía más cartas ahí, el que tenía la industria. Era el que proveía servicios sobre esa industria. El que hacía que un chocolate Nestlé fuera más deseable que un chocolate Arcor, ¿no? El que era capaz de generar un ecosistema de servicios y un ecosistema de necesidades alrededor de eso. Y si nos vamos un poquito más arriba, caemos en lo de Brasco, que con vino con soda puede armar una experiencia valiosa. Entonces, tal vez en determinadas circunstancias, si yo sé a quién, cómo, en qué momento, a una persona puedo venderle un vino de los más top del mundo con un 5% de margen y venderle un vino con soda por un 1000% de margen. Porque sé que lo necesitaba el vino con soda en ese momento. A ver, cuando nos venden un viaje a Disney, no nos venden un pasaje en avión, un hotel, una entrada.
Nos venden toda una experiencia, una promesa que empieza como un año antes y que termina como un año antes y que involucra a la gente que va y que involucra cómo se tratan a los chicos y a los grandes y cómo es esa economía de experiencias donde hoy se le saca más el jugo, donde hoy podemos apuntarle a tener más margen. Lo que viene para atrás no quiere decir que no sea un negocio, que no sea un mal negocio hoy tener soja. No, tiene. Lo que pasa es que no pretendas tener con soja los márgenes de ganancia que podrías tener vendiendo una experiencia. El punto donde va quebrando la economía evolucionó hacia ahí. El tema cuando queremos generar una experiencia es que las experiencias son individuales. Entonces, no es que todos íbamos al almuerzo de domingo que tenía Brasco. Entonces, no todo significa lo mismo para todos. Hay que ayudar a construir esas experiencias para que después tengan un contexto individual. Si Disney no tuviera las películas, no sería lo mismo un parque de Disney. Ayudan a construir esa experiencia. Obviamente una experiencia tiene que ser placentera, tiene que ser recordable por ese placer. Tiene que significar algo y clave para lo que nosotros queremos hacer y que tiene que ver con eso de que decíamos hoy, la solución innovadora que ustedes propongan tiene que ser visible. Bueno, tiene que ser visible porque si una experiencia vale la pena, el que la recibe la quiere compartir y recomendar. O sea, si le está sirviendo, a mí me da brillo, me da chapa decir, yo estoy usando esto, estoy usando el producto que me fabrica él. Vale la pena que ellos lo compartan, que generen recuerdos. Para terminar hay un videíto, a ver. La buena noticia en todo esto es que en innovación no es que no empezamos de cero. Tenemos mucho para aprender de lo que ya sabemos de otras áreas, de lo que somos capaces de hacer por idiosincrasia. Pero tenemos que saber fijarnos prioridades, fijarnos estrategias. Esto de analizar, che, ¿en qué industria estoy? Entonces, ¿cuántos años le queda a este tipo de producto? ¿Me voy a meter ahora que ya se está acabando? Que los que son los líderes de esto no le están sacando más de 10% de margen, entonces yo me voy a meter ahí. Tengo que meterme en algo disruptivo, en algo que sea lo que viene. Tengo que meterme con la idea de generar algo y después venderlo. Venderlo entero, ¿no? Venderlo en el concepto israelí, venderlo como compañía. ¿Cómo genero emociones alrededor de eso? ¿Cómo genero una experiencia alrededor de lo que yo estoy vendiendo o yo estoy innovando? Y para eso, como los que nos llevan hermanos mayores en esto, es el tema de medios y publicidad, ¿no? Quería cerrar el encuentro de hoy con un videíto, probablemente algunos lo hayan visto, pues son de estos que se difunden mucho por Facebook, por grupos, pero que hacen a cómo algunos temas pueden llegar a tocar emociones y ya asimilar un producto a partir de haberte tocado emociones. Donde te bajaron la guardia, es mucho más fácil entrar con determinados mensajes. Perdón.
Bueno, para el encuentro siguiente lo que vamos a estar viendo es cómo ir a campo a averiguar problemas. Acá también tenemos que quebrar un poco el pensamiento mágico. Hay mucho pensamiento mágico alrededor de esto de ¿cómo encuentro problemas? Voy a la gente y le pregunto. Es lo que está, a ver, sin volverme demasiado crítico del espectro político, ¿no? Pero esto de, yo voy, te toco timbre, escucho problemas, entonces yo ya tengo la capacidad de resolverlos. Uno se puede dar cuenta que si yo trato de encarar mi negocio así, no va a funcionar. Vamos a tratar de ver las técnicas, las formas donde podemos ir y charlar acerca de problemas con nuestra potencial masa de consumidores y tratar de encontrar ahí problemas y de ver qué está pasando y cuáles son problemas atacables con las herramientas que yo tengo. Y a partir de eso construir algo. No sé si tenemos preguntas para hoy, alguna duda, comentario. Bueno, vamos a estar viendo también cómo se puede ir gestionando esto de la innovación, ¿no? Cómo se le puede ir dando algún marco de trabajo como para empezar a implementarlo. Pero bueno. Eso a partir de hoy. Espero, hoy fue un día medio movido y con un montón de cosas que pueden haber aparecido desconectadas, con suerte con que se lleven 2 o 3 ideas, pero confusas, está bien. A partir de eso vamos a empezar a construir. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Es el miércoles que viene. Creo que sí, ¿no? ¿Miércoles que viene? Miércoles que viene. Misma hora. ¿Qué estamos? ¿Estamos? Bueno, muchas gracias, gente.